Dios les bendiga, hermanos. Esta hora le damos gracias al Señor por su misericordia. Ahí donde usted nos sintoniza, sea acá en El Salvador o en cualquier país del mundo, sea bienvenido. Le damos gracias al Señor por su vida. Esperamos que este estudio de la palabra sea de mucha bendición para usted y para todas nuestras vidas, los oyentes, los pastores y todos aquellos que se detienen a escuchar y aprender de la bendita palabra del Señor. Quisiera tocar ahora un tema muy importante, siempre en 1 Timoteo capítulo número 2, capítulo número 3. Terminamos el capítulo número 2 con las mujeres y ahora continuamos con el capítulo número 3 y vamos a estudiar el versículo 1 al 7. Requisitos de un obispo, aparece en el encabezado de mi Biblia, pero yo diría requisitos de un pastor. Obispo es lo mismo, pastor, servidor, líder. Entonces vamos a ver los requisitos para un pastor. Siempre a nivel de iglesia y misión hemos hecho énfasis en estos requisitos para aplicárselos a los líderes, pero más que para un líder laico de célula, es para un pastor, un ministro del evangelio que está ejerciendo un liderazgo, un ministerio de enseñanza o de evangelización en cualquier lugar. Para ello vamos a leer versículo número 1 y luego vamos a orar al Señor. Dice la palabra del Señor, palabra fiel. Esto significa que es una palabra de Dios, palabra no humana, sino que es palabra fiel. Toda buena palabra, toda palabra fiel y verdadera viene de Dios. Por eso Pablo dice, palabra fiel. Si alguno anhelar servir a Dios no es malo. No es malo el que usted anhele un ministerio, un liderazgo, eso no es malo. Lo malo es cómo usted lo va a ejercer. Lo malo es para qué usted lo quiere. O sea, ese ya es otro problema, pero ya lo vamos a ver. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, que el ministerio entra dentro de las cosas buenas que Dios ha diseñado. Está el ministerio, el servicio en la obra del Señor. El que desea servir al Señor está identificándose con el buen deseo del Señor. Veamos, dice, pero es necesario. Aquí vienen los requisitos. Y ya que el tema ese es requisitos para un pastor. Se lo voy a poner acá en pantalla. Requisitos para un pastor. Requisitos de un pastor. Veamos, ya tenemos claro ahí el tema. Veamos, dice acá, ese pero es importante, pero es necesario que el obispo o el servidor o el pastor o el líder o el profeta sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, que ya hablamos bastante de eso, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oramos, Padre, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos prestas la vida, nos permite, Señor amado, el poder estudiar tu palabra una vez más. Señor, te suplico que nos hables por medio de tu palabra, instrúyenos, Señor amado, edifícanos, exhórtanos, enséñanos tu buena palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti la gloria y la honra, hoy y por siempre. Háblanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Las características de un pastor o requisitos de un pastor. Cuando hablamos, hermanos, de un pastor, naturalmente estamos hablando de alguien que va a estar dentro de una institución eclesiástica y será una persona que habrá
cursado probablemente estudios teológicos, enseñanza teológica, enseñanza bíblica, para poder, hermanos, desarrollar un ministerio fructífero, un ministerio de calidad. Cuando pensamos en la vida secular, las empresas, a ellos les interesan que sus empleados tengan las características. Se llena una hoja de vida llamada currículum. Es una hoja de vida donde se plantea todas las características que uno tiene, las capacidades que uno tiene, las aspiraciones que uno tiene y en algunos casos hasta el salario que uno pretende devengar o ganar en una empresa. Eso es con respecto a la hoja de vida, donde nosotros estamos presentando: esto es lo que yo soy, esto es lo que yo ofrezco. Pero ahora viene la otra contraparte, y es de que ya con la hoja de vida, dentro de toda organización le plantean a uno una hoja de estatutos, de requisitos que se necesitan para poder, hermanos, acreditarse una plaza, un llamamiento, algo, digamos, que nosotros queramos ejercer. Entonces, es importante que tanto lo que nosotros presentamos, bueno, la hoja de vida probablemente sea el requisito más indispensable, pero luego vienen los demás, y es donde ya van a enseñar qué es lo que la empresa espera de esta persona, su comportamiento dentro de la empresa, su relación con las demás personas, voy a decir, su potencial, su producción, sus aspiraciones. Y también plantean que dentro de la empresa hay oportunidades para desarrollarse y poder llegar a ser una persona diferente a como entró a esa empresa. El que no entra con esa visión a una empresa, naturalmente será una persona que solamente va a llegar a devengar un salario, y lo mismo le dará si lo gana o no lo gana, si avanza, si obtiene un poquito más o no obtiene probablemente lo que le han estipulado. Dentro de lo que es la obra del Señor es igual. Todos nosotros tenemos, ya dije, probablemente una capacitación teológica, tenemos probablemente algún conocimiento bíblico, quizás hemos sido hasta autodidactas, en el sentido de tener nuestra propia biblioteca, haber invertido quizás miles de dólares en materiales, en libros que nos puedan ayudar a nosotros para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, y que a la hora de presentar un mensaje pues tendremos herramientas donde echar mano para poder presentar un mensaje más claro. No estamos diciendo que los comentarios, los libros sean el mensaje de Dios, no, esas son herramientas nada más, como auxiliares, como herramientas de consulta nada más. Pero la inspiración, el mensaje, el rema de la palabra de Dios, eso será otra cosa, que lo va a dar el Señor individualmente a cada persona, dependiendo su entrega, su búsqueda de Dios, su apasionamiento por las almas. Entonces veamos acá, Pablo toma muy en serio esto, porque lo que se pretende es evitar los abusos, lo que se pretende es dar un servicio de calidad a las personas. Y si llenamos los requisitos, entonces vamos a ser personas que realmente vamos a ser de bendición para la iglesia del Señor. Veamos acá, dice palabra fiel. Ya dije que la palabra fiel significa una palabra que se aparta de todos aquellos comentarios, de todo aquello que nosotros pudiéramos tener a nuestro alrededor, la palabra humana, la sabiduría humana, todo se queda muy corto ante la palabra de Dios, que es una palabra fiel. Es decir, es una palabra fidedigna, es una palabra verdadera, que si nosotros la vamos a tomar y la vamos a poner en práctica, muchos beneficios espirituales vamos a adquirir de parte de ella. Entonces lo primero que dice es: si alguno anhela. No dice si todos, si alguno, porque siempre la mies es mucha y los obreros son pocos. Son contadas las personas que aspiran llegar a un ministerio.
La mayoría de los jóvenes y la mayoría de los... Y hoy lamentablemente en este tiempo los jóvenes les gusta la bailada, la paseada, la jugada. Y yo no estoy diciendo que eso donde van a botar mucha adrenalina y que van a quemar calorías no sea bueno, ¿no? Si la Biblia dice, Pablo dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, no es que no sirva para nada, para poco es provechoso. Pero la piedad, eso, hermano, tiene un alcance ilimitado. Entonces, vale más la pena la piedad que todos esos elementos que ya dije no están de más, no son malos, pero que la piedad pues los deja muy cortos. Entonces veamos, dice palabra, si alguno anhela obispado, es decir, si usted anhela servir al Señor. Incluso yo he escrito un pequeño libro que se llama Homilética para líderes y supervisores. Y ese libro pretende ayudar a aquellas personas que tienen un sueño de llegar a ser un ministro del Evangelio. Y allí se presentan principios que le pueden ayudar para el momento de su llamado. Usted tenga más o menos un conocimiento, no amplio, pero más o menos esencial para saber a qué es lo que usted va, a qué es lo que Dios lo está llamando, y qué es lo que usted tiene que hacer. Dentro de ello ahí van pues los requisitos también y todo lo que es el ordenamiento de un mensaje. Entonces veamos acá que dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, está dentro del propósito de Dios, dentro de lo que Dios ha señalado como bueno. Usted está anhelando entrar en ese servicio de la obra del Señor, y es bueno, dice el Señor, buena obra desea. Peor sería que alguien dijera, yo quiero ser un drogadicto, quiero hacer esto y lo otro, cosas que probablemente van a destruir su vida, ¿ya? Pero si está dentro, no estoy diciendo que una carrera sea mala, no, si usted quiere ser un ingeniero, un astronauta, un científico, en buena hora, pero debe saber que eso no le va a venir de la noche a la mañana, como tampoco el llamado de Dios, sino que son cosas que, hermano, tienen una responsabilidad y tienen, hermano, requisitos que hay que llenar para poder llegar y aspirar a ese privilegio. Veamos qué dice acá. Dice, buena obra desea. O sea, no te sientas mal si sientes el llamado de Dios. Quizás eres líder y sientes llamado. Yo sentí el llamado al ministerio siendo un líder de célula. Renuncié a mi trabajo siendo líder de célula. Tenía mi familia. ¿Sufrieron? Sí, sufrieron. Pero yo sabía que había un llamado de parte de Dios. Y ese llamado era el utilizar mi vida en el servicio, en el ministerio de la obra del Señor. Luego me inquietó y me llamó la atención la escritura. Empecé a escribir. Casi al momento de mi conversión, Dios me estaba llamando a escribir y escribir y escribir. Y eso lo he hecho ya por más de 30 años ya. 30 años de estar en esto. Y entonces Dios me ha inquietado a eso. Entonces es una buena obra. Es una buena labor. Dice el versículo número 3. Después de señalar que buena obra desea, dice, pero, oiga, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Antes de entrar en estos requisitos, quiero señalar que para ser un ingeniero se necesita estudiar mucho. Y aun cuando esta persona ya estudió mucho y en su primer proyecto él hace un edificio y ese edificio no aguanta el primer temblor del Salvador, ese ingeniero puede perder su licencia de ingeniero. Jamás lo van a volver a contratar porque quedará evidencia de que él no se preparó bien. En el caso de un médico, si un médico la va a operar o lo va a operar a usted, pero ese médico ya tiene un trasfondo, que se le murieron 2 o 3 personas por una mala práctica, yo le aseguro 100% que usted nunca se pondría en las manos de un médico de ese calibre. Jamás lo haría, ni yo lo haría. ¿Por qué razón? Porque para usted y para mí, el haber llevado a la muerte a una persona por una mala praxis, eso lo descalifica a él, al igual que al ingeniero por habérsele caído una casa o un edificio. Entonces, estamos ante una situación, hermano, humana, profesiones humanas. Vayámonos al plano de los abogados. Si un abogado, usted lo busca para que le pelee un caso, pero viene este abogado y se vende al mejor postor, se deja manipular, sobornar,
recibe plata de la persona a quien se está demandando o con quien se está peleando el caso, entonces esta persona es carente de integridad y aunque tenga título de abogado y aunque tenga credencial de abogado, esa persona no merece respeto, no merece credibilidad. Y lo más probable es que usted y yo jamás lo buscaríamos para que nos pelee algún caso. Entonces se necesita al igual un juez. Si un juez se va a vender al mejor postor y no va a juzgar un caso con sabiduría, mirando realmente quién tiene la razón, mirando y estudiando cuidadosamente cada caso para determinar quién tiene la razón de las dos partes, entonces esa persona quedará entredicho voy a decir, su licencia de juez. Y lo más probable es que no lo volvamos a buscar o no confiemos en él. Preferiríamos que lo haga, que lleve ese caso otro juez, otro abogado, pero no esas personas que ya tienen problemas, ya tienen señalamientos de haber fracasado. En el ámbito cristiano, espiritual, quiero darle mi postura. En mi caso, mi pensamiento, esto puede ser diferir del suyo. Yo no voy a imponer mi pensamiento sobre usted, pero si dentro del ámbito humano yo considero eso, yo lo traigo al terreno de la vida espiritual, de la vida cristiana, de la vida ministerial, y para su servidor, si yo le fallo al Señor, Dios lo permita que nunca suceda, quiero morir invicto sirviéndole al Señor en mi hogar, mi familia y todo. Pero si como estamos en este mundo y sabemos que el diablo nos ataca, pero confiamos en que Dios nos puede sostener, nos puede cuidar, pero si existiera la posibilidad, su servidor no continuaría. ¿Por qué no continuaría en el ministerio? ¿Por qué no seguiría ejerciendo? Probablemente me arrepienta, probablemente le pida perdón a mi esposa, le pida perdón a mis hijos, pida perdón a la iglesia, a las autoridades, y todos me perdonan. Dios ya me perdonó y todos me perdonaran. Pero la pregunta sería, ¿tendría yo la capacidad de poder seguir ejerciendo ministerio? Hablando ministerio en el buen sentido de la palabra, no en el sentido como nosotros lo tenemos en Misión Cristiana Elim. Porque nosotros en Misión Cristiana Elim tenemos una responsabilidad de trabajar en células. No tenemos un ministerio, digamos, eclesiástico en el sentido de tener a cargo una iglesia a nuestro cargo. Entonces la responsabilidad cae sobre los 70 pastores que estamos en la misión, porque no tenemos solamente un pastor, somos 70 pastores que estamos a cargo, pero la mayoría no ejercemos el ministerio como se debería de ejercer. Y entonces probablemente en ese ámbito podría alguien decir hay una excepción, pero en lo personal, ni en ese ámbito, ni en el ámbito ya de estar ejerciendo el ministerio dentro de una iglesia, su servidor no continuaría. Le voy a decir por qué. Porque al igual que las otras profesiones, para mí, si yo voy a confiar en un abogado, va a ser porque ese abogado es íntegro, no se vende al mejor postor, no lo hace por dinero, lo hace por vocación y va a luchar para que se haga justicia de ese caso. Lo voy a buscar, pero si esa persona no es así, no lo buscaré, porque sus características a mí no me darán seguridad de poderlo buscar. De igual manera, un médico que me realizó una mala praxis o yo sé que la realizó con otra persona, no lo buscaré porque las características de él me demostrarán a mí que no tiene la capacidad. Yo no tendría la confianza en él para poderle decir, opéreme, o opere a mi madre o opere a mi hijo. Al igual un ingeniero que se le cayó la casa, no le confiaría yo. Hágame una segunda planta y mire, hágala, cuando yo sé que ya él fracasó y no pudo hacer un buen trabajo anteriormente. Entonces, en el caso del ministerio, ¿qué es el ministerio? El ministerio no es un nombramiento. El ministerio no es una placa que a mí me ponen y dice Pastor Milton Juárez. Yo puedo poner acá Pastor Milton Juárez por cuestiones de ética, de programa, pero eso no es el ministerio. El ministerio es lo que yo ejerzo.
lo que yo hago. Ese es el ministerio, el ejercicio del ministerio. Un nombramiento cualquier persona lo puede tener, con características o sin características, porque de todo hay en la viña del Señor. Pero un ministro bien formado, un ministro consciente, un ministro que sabe a quién le va a servir, va a estar consciente que su vida es la que va a ejercer y a desarrollar ese ministerio. Por ejemplo, si a mí viene un matrimonio y me dice, hermano, queremos que nos aconseje, estamos pasando este problema, que son problemas muy comunes que a veces pasan dentro de los matrimonios, y ya con una trayectoria de más de 30 años, 34 años de casado, es experiencia, hermano, para poder aconsejar a una persona, a un matrimonio. Con gusto yo lo hago. ¿Por qué? Porque he pasado por todo eso. Hemos tenido problemas, los hemos superado con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios, y entonces al haber salido victoriosos en ese problema, pues entonces tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas. Y cuando digo salir victoriosos de ese problema, no estoy hablando de pecados, no estoy diciendo salir de un pecado de adulterio ni de fornicación, no. Estoy hablando de que hay problemas, discusiones y se superan. No estamos hablando de infidelidades, esa es otra cosa, de adulterios y de fornicación. Pero estoy diciendo de que cuando un ministro ha fallado, ha fracasado en su hogar, en su familia, la gente ya no tiene la capacidad de venir a mí y decirme, hermano, aconseje a mi hija, ella tiene 15, 18 años y necesito un consejo pastoral. Cuando la persona sabe que he tenido problemas emocionales con otra joven, con otra persona extramaritalmente fuera de mi matrimonio, no tendrían ellos ya la capacidad y la solvencia o la confianza de poder buscar a su servidor. Eso es por una parte. Por otra parte, cuando no mantenemos nuestra integridad a la palabra de Dios, de igual manera. Y es que cuando nosotros, oiga esto lo que le voy a decir, si nosotros fracasamos en nuestra obediencia a la palabra de Dios, inmediatamente nuestra teología se cambia también. Si yo fracaso en mi matrimonio y sigo en el matrimonio, en el ministerio, tengo que cambiar mi teología. Y mi teología ya no va a ser voy a decir que el matrimonio es para toda la vida, que es indisoluble. Ya no lo voy a poder enseñar porque yo ya fracasé. Y probablemente yo lo que haga es ponerme al lado de la pareja en la disolución de su matrimonio. Entonces, ese es un problema. Entonces, eso ya no es ministerio. Ese es mi criterio personal. Usted puede tener el suyo. Y si usted dice, no, puede ser porque David, mire, David no volvió a ser el mismo. David, después de su pecado, Dios lo perdonó. El hijo murió. Y de ahí en adelante todo fue fracaso, fracaso, fracaso. Lo que sí podemos decir de David fue que fue un hombre extremadamente sincero desde su inicio. Él se humilló delante del Señor y dijo, he pecado. Cuando Natán le dijo, le señaló su pecado, dijo, he pecado contra Dios. No dijo he pecado contra el pueblo, ni con mi mujer, ni contra Urías. He pecado contra Dios. Y vino Natán y le dijo, Dios inmediatamente ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, no vas a pagar inmediatamente el precio de tu pecado, pero la espada nunca se apartará. Tú lo hiciste en secreto, tus hijos lo van a hacer en público y con tus mujeres. Entonces, David no volvió a ser el mismo. Algunos se escudan en eso. David jamás volvió a ser el mismo rey. Entonces, vayamos acá a lo que la Biblia dice. Dice, irreprensible. Es decir, esa palabra irreprensible es que no hay señalamientos hacia nuestras vidas. Siempre hay gente que probablemente se queje de nosotros, que no le gusta mi corbata, no le gustan mis lentes, no le gusta mi camisa, pero esas son cuestiones de personalidad, de diferencias de personalidad. Pero estamos hablando de ministerio, irreprensibles, que nadie diga, a ese le tenemos la cola pateada, ese anda haciendo esto y lo otro, no. Y que le va a estar llamando la atención a cada rato, porque hace cosas indebidas, cosas indecentes, no, sino que es una persona irreprensible, que no tiene motivo de regaño
ni llamamientos de atención. Veamos más. Marido de una sola mujer, es decir, se casó, tuvo su matrimonio y con ella vive para toda la vida. Solo si su esposa muere puede volverse a casar para entablar otro matrimonio, toda vez y cuando sea en el Señor. Alguien dirá, pero ¿y la cláusula de Mateo 19? Ahí hay mucha tela que cortar. Y solo por decirle algo, la palabra que aparece ahí, por causa de fornicación, no es la palabra fornicación que nosotros utilizamos para decir relación sexual entre una pareja que no se han casado. No, ahí la palabra fornicación es perversión sexual, es porneia y es perversión sexual. Entonces, cuando hay incesto, cuando hay lesbianismo, cuando hay homosexualismo, cuando hay incluso violencia, donde se está perjudicando la integridad de la persona, allí procede, porque hay una perversión sexual, hay una perversión, y para eso están las leyes, para que si una mujer está siendo maltratada por su esposo, ella pueda denunciarlo y decir, mire, mi esposo me está maltratando, y el matrimonio no es para eso. ¿Ya? Pero en el otro caso, que ya hay un pecado de adulterio, de perversión sexual, que se metió con otra y con otra y con otra, pero el común denominador de nuestros días es que se pelearon porque le gustó la otra, se pelearon porque anden amoríos con otro o con otra. Esos son los problemas que hay ahora, nunca por perversión sexual. No conozco yo, en 35 años de estar predicando, no conozco una pareja que me puedan decir a mí, hermano, me divorcié de mi esposa, está viva, me casé con este y ahora estamos felices. No los conozco. Si usted se quiere aventurar, es su problema. Entonces, marido de una sola mujer. Eso, hermano, es el mejor mensaje que un ministro puede dar. El saber que está bien en su matrimonio, en su familia. Luego dice sobrio, una persona equilibrada, una persona cambiante que ahora dice una cosa y mañana cree otra, que ahora quiere una cosa y mañana quiere otra. Esa es una persona ebria, una persona que cae, se levanta. No, una persona sobria, una persona equilibrada en su forma de pensar, en su forma de ser. Prudente. En el caso del ministro tiene que ser prudente. No ande subiendo mujeres a su carro que no es su esposa. Quizás usted diga, pero es que yo tengo una mente muy sana. Eso es lo que usted dice. Pero el vecino, la gente que lo vio y que lo vea con otra mujer en su vehículo, va a decir, allá vimos al pastor y iba con otra mujer que no es su esposa, porque a su esposa la conoce la congregación, si es que usted la presenta. Ahora, si usted no la presenta y jamás dice, esta es mi esposa, como Abraham es mi hermana, entonces usted mismo está propiciando un problema dentro de su matrimonio. Entonces, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, ande bien vestido. Un ministro es un embajador de Cristo. Embajador. Yo estoy acá en mi casa, pero estoy bien vestido. Salgo a la calle, tengo que salir bien vestido. No estamos hablando de extravagancia, pero por lo menos que la gente pueda reconocer lo que somos. No andar todo destrabado ahí. El decoro, decoroso. Luego dice hospedador. Tener un corazón abierto. Hospedar es no solamente hospedar gente en casa, sino en el corazón. Ser amigable. Ser personas que abrimos nuestro corazón para las otras personas. Apto para enseñar, que tenga principios homiléticos. Tenga la capacidad de poder desarrollar un mensaje, un estudio, y no andar leyendo ahí los comentarios en los púlpitos, no, sino que se prepara. Usted sabe lo que va a hacer, usted sabe a lo que va, y entonces usted dice, hoy voy a platicar o hablarle a la iglesia sobre esto y de esto, y usted sabe los principios de homilética. Homilética es el arte de enseñar bien. El arte de enseñar bien. Entonces la ortología es hablar bien, pero eso es otro tema. Luego dice, no dado al vino, no debe de haber bebidas embriagantes en nosotros, ni por fiestas ni nada,
no pleitisto, no pendenciero. O sea, no hay que andar buscando pleito con nadie. Evite los problemas. Todo pastor debe de aprender que él es el pastor y Dios lo ha colocado como una autoridad espiritual. No se ponga de tú a tú con las ovejas. Las va a ofender, las va a dañar y por último lo van a terminar odiando a usted. No, sea prudente. Sea prudente. Apártese. Para pelear se necesitan dos. Entonces usted solo escuche a las personas y déjelas que se desahoguen. Pero usted no se ponga de tú a tú, no sea pendenciero. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Nunca aceptemos negocios fraudulentos. Con el sudor de tu frente ganarás el pan, dijo el Señor. O sea, lo más correcto, si usted va a trabajar, Pablo trabajaba haciendo tiendas. Si usted no le alcanza el dinero, el ministerio, y usted dice, puedo hacer este trabajo, en buena hora usted lo puede hacer. Ahora, si usted está a tiempo completo y la iglesia le sostiene y le da lo necesario, entonces usted tiene que ser responsable con su llamado para servir en la obra del Señor. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Una persona amable es una persona que puede amar y ser amada. Da amor y recibe amor, con todo respeto. Y luego dice apacible, una persona pacífica. O sea, se demuestra la paz. Y cuando usted habla con las personas, usted irradia paz. No estamos diciendo que usted no va a tener problemas. Todos tenemos problemas económicos, de salud. ¿Quién no tiene ese problema? Pero tenemos paz. Somos personas apacibles. Luego dice no avaro, es decir, no ser, hermano, tacaño. Comparta con los demás. Si Dios lo ha bendecido, comparta con los demás. ¿Ya? Hay gente que acumula y acumula y acumula. Y si se muere hoy, ¿a quién le va a quedar todo eso? Como dice la Biblia, al que no trabajó solo va a venir a disfrutar. Mejor comparta, haga buenas obras y el Señor lo va a bendecir. Luego dice que gobierne bien su casa. Es decir, en la familia dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que sus hijos, nuestros hijos sean honestos, que no sean acusados de disolución, que no sean acusados de cosas, hermano, extrañas. Que sean honestos, que gobernemos bien nuestra casa, que tengamos nuestros hijos en sujeción. Qué tremendo es ver pastores predicando y que son picos de oro, hermano, en los púlpitos, pero en la casa y en la familia, en la calle, hermano, son sus hijos, dan vergüenza, dan pena, hermano. O sea, no se puede ver un reflejo de ellos en sus hijos. Acuérdense de lo que le pasó a los hijos de Elí. ¿Y qué le pasó al mismo Elí? ¿Por qué? Porque no logró este principio de sujetar a sus hijos. Y ellos manoseaban la obra del Señor y Dios tuvo que matarlos a ambos. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de mantener este principio. Luego dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, ¿cómo va a poder cuidar 10, 20, 30, 40, 50 personas si las 3, 4? Y usted dice, es que el niño hace esto, el niño hace lo otro, y usted no lo gobierna, usted no lo educa, no le enseña. ¿Cómo va a querer enseñar a la iglesia de 10, 20, 30 personas o a los hijos de los feligreses si usted y yo no educamos a nuestros hijos? Hay que tener cuidado porque eso adorna el ministerio. Eso es una ayuda dentro del ministerio. El que la gente pueda ver, wow, la esposa del pastor, calidad. Los hijos del pastor, calidad. No estamos hablando de perfectos. No, estamos hablando de gente madura. Gente que sabe qué es las cosas de Dios y las respetan también. Luego dice, no un neófito, no un nuevo. No hay que poner gente nueva en el ministerio, gente que jamás ha tenido experiencia en el ganar almas, en el servir a Dios. No tienen el llamado a servir a las personas, se involucran dentro del ministerio, quieren el ministerio solo para lucirse. No, el ministerio es servicio. Y entonces el nuevo, al sentirse como abrigado y que recibe todo lo que, hermano, está recibiendo de la iglesia sin haber pasado por la escuela, eso es un daño para la iglesia. ¿Por qué? Porque no va a tener la capacidad de ejercer ni tan siquiera dominio sobre aquellos que van ingresando a la iglesia, porque también él es un neófito, es inexperto, no conoce mucho y necesitó pasar por una escuela. ¿Cuántos años se le ha hecho a la iglesia por hacer eso? Poner gente neófita, gente nueva.
gente que no tiene un llamado claro de parte de Dios. Luego dice, no sea que envaneciéndose, mira el peligro, envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Se va a creer más que los demás, es decir, estos viejos arrugados acá no hacen nada y yo voy llegando y ya Dios me usa y todo eso. Un solo pinchón le pega el diablo y desaparecen otra vez. ¿Por qué? Porque se violentó este principio y el diablo estaba presto para destruir a esa persona. Veamos el 7, dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Mire qué tremendo es esto. Nos cuidamos tanto de los de la iglesia. ¿Y qué hay del vecino? ¿Qué dice el vecino de usted? ¿Qué dice el vecino de mí? Que usted le tira la basura enfrente, que usted le parquee el carro enfrente, que usted no lo salude en la mañana. Pero el domingo usted va bien trajeado para la iglesia con su familia. Y dice aquí Pablo que tenga buen testimonio de los de afuera. Porque ¿quién va a hablar mal de su casa aunque se le esté cayendo? Pero tienen que ser los de afuera los que digan, wow, ese hombre que va allí es un pastor. Ese hombre que va allí es un ministro. Y su familia son calidad. Qué bueno. Y eso adorna. Y no nos permite caer en lazo del diablo. O sea, que el diablo va a estar ahí amarrando a la gente por el mal testimonio de un ministro que no cuida su vida en su casa, no cuida su vida con los de afuera. Y la gente puede decir, el pastor puede decir, pero a mí qué me importa lo que la gente piensa. Sí nos debe de importar. ¿Por qué? Porque son las personas a quienes nosotros queremos ganar para Cristo. Pero ¿cómo las vamos a ganar si nosotros le estamos sirviendo de tropiezo? Así que hermanos, que Dios nos ayude para poder ser verdaderos ministros del Evangelio. Que Dios nos bendiga y nos use en gran manera para poder llevar mucho fruto para la gloria de su nombre. Vamos a orar al Señor. Cerremos nuestros ojos. Ahí donde usted está, ore conmigo y digámosle, Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas, Señor, qué maravilloso es servirte, pero qué maravilloso es, Señor, servirte con los requisitos que tú has dejado en tu palabra para adornar tu gracia y para que podamos tener un ministerio efectivo. Dios amado, en el nombre de Jesús, te suplico, Señor, que bendigas a todos aquellos ministros que están esforzándose por dar lo mejor de ellos para tu obra, por dar lo mejor de ellos para tu iglesia. Bendíceles en gran manera, úsales en gran manera, úsales, que la integridad de ellos los defienda, que donde quiera que ellos se paren, Señor, ellos puedan hablar con solvencia, sabiendo, Señor, que su vida, su ministerio es respaldado por esa gama de requisitos, Señor, que no los practicamos a la perfección, pero nos esforzamos para pedirte, Señor, que nos ayudes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu iglesia con buenos ministros. Bendice tu iglesia, Señor, con hombres que anhelan obispado, que anhelan servirte de todo corazón. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre bueno. Sana a aquellos ministros que están enfermos. Bendícelos con salud. Bendice sus finanzas. Bendice sus proyectos, los proyectos que tienen para tu iglesia, no para ellos, para su imagen personal, para tu iglesia. En el nombre de Jesús, bendícelos, guárdalos, prospéralos. En el nombre de Cristo, te damos a ti la gloria, hoy por siempre. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Comparta la palabra del Señor con aquellos que la necesitan. Todo el mundo necesita la palabra de Dios. Compártala para que la palabra de Dios corra y sea bendecida. Y ore siempre por este ministerio para que sigamos siempre llevando el mensaje de la palabra del Señor. Quiero invitarle para el martes 5, si usted está cerca acá de San Salvador, quiero decirle que el 5 de noviembre vamos a tener una celebración maravillosa en la zona. Estaremos celebrando 30 años de ministerio. Bueno, nosotros los cumplimos el 4, el día lunes 4 de noviembre, y el día 5, el día martes, estaremos celebrándolo en la zona, en el barrio Santa Anita. Ahí estaremos celebrando los 30 años
de ministerio. Que Dios, hermanos, los bendiga y gracias por sus oraciones. Los que en algún momento se detienen para orar por este servidor, por mi familia, muchísimas gracias. Dios habrá de bendecirlos y habrá de guardar cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias, hermanos. Amén.